en materia. Pregunta 1. Si tuviera que elegir una sola actividad para definir lo que Daniel más hacía en su vida, ¿qué decidiría en honor a los 9 capítulos que estudiamos hasta el día de hoy? En tu caso, ¿qué pusiste? Oración. Siempre lo encontramos orando. Es más, voy a desafiarles en una dirección diferente. Por favor, los aquí presentes pongan en su mente su personaje favorito de la Biblia. Así, a quemarropa, no le den mucha vuelta. El que más disfrutan estudiar su historia. A ver, Rosita. Esther. Gama. Esteban. El apedreado. Wow, ¿por qué es tu favorito? Porque a pesar de que lo estaban apedreando, él le decía, Dios no le tome en cuenta este pecado. A pesar de que lo apedrearon, respondió que no tomaran en cuenta ese pecado. Bueno, sabemos que apedrearte no sería tan malo entonces. Es un personaje favorito en tu caso. ¿Y Génesis? Jeremías. Ok. Decime ahora, voy a ir al revés. Génesis, la característica más común en Jeremías. Que no puede hablar. Dios le da palabras. Gamaliel. Tenía el poder del Espíritu Santo. Y Rosita, que estaba dispuesta. Sorpréndanse. ¿Saben cuál era la actividad que más hicieron los tres? Por ahí. Jeremías fue un hombre de oración bárbaro. Lo pueden encontrar en casi todas las páginas de su libro. En cuanto a Esteban, sin la oración, sin la vida de oración que ese hombre llevaba, imposible tener la unción del Espíritu Santo. Y en el caso de Esther, ¿recordás que le dijo ¿a quién fue que le dijo? Al tío, a Mardoqueo, vaya y dígale a todo el pueblo de que ayunen y oren porque no sé qué día voy a entrevistarme con el rey y si muera, pues que muera. Así que dalo, sí. Antes que siga, creo que está haciendo falla tu celular, porque no escuchan bien. Pero está en modo avión. El mío también. No serán los grillos. ¿El qué es? Pero está en modo avión. No podría ser mi celular. El tuyo está en modo avión. Eso, el tuyo está en modo avión. Y ahora habrá mejorado la cosa, o sigue igual. Yo pienso que son los grillos. Bueno, lo único que sí es probable es que aquí hay una brisa fuerte que es de lluvia. Entonces es probable de que la señal ya empezó a fallar. Sí. Pero ¿nos están escuchando? ¿Ya mejoró? Era la brisa. Debe ser la lluvia. Y si continúa, bueno, hay que tener paciencia. Pero sí, no sería extraño. Hay una brisa fuerte acá y no usual. Y viene del norte, así es que es seguro lluvia. Y eso de vez en cuando provoca interferencia. Pero bueno, sigamos. La oración. Saben, la oración de Daniel nos lleva a pensar algunas cosas bastante curiosas. Y es la forma en la que Daniel parece que está terminando la oración, porque hay algunas oraciones redactadas letra por letra en la Biblia. Sí encontramos muchos personajes orando, pero muy pocas oraciones redactadas tal cual. Entonces, algunas de las que yo pude encontrar, si ustedes pudieron encontrar más, entonces enhorabuena. Encontré oraciones de Isaías, de Nehemías, de Daniel y obviamente de Jesús, cuando ora por sus discípulos, pero ahí no encontré muchas redactadas. Y en esta oración de Nehemías, de Daniel, escucha cómo termina. Porque elevamos nuestros ruegos ante ti confiados, no en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. La oración de Daniel es,
no estoy confiando en que yo pueda orar o que sepa bien lo que esté orando. Simplemente estoy confiando que tú responderás porque eso es lo que tú eres. Eres un Dios misericordioso y un Dios de amor. Ahora, quiero acotar a esto y preguntarles, ¿están leyendo el libro de oración de Chuck Smith? Si no lo están haciendo, les puedo decir a los que están en cuarentena, es decir, a los que tienen tiempo, es un grave error lo que han hecho, es un desperdicio horrendo de vuestro tiempo, porque es un libro increíblemente bueno para guiarnos en cuanto a la oración. Aún debo decirles algo extra. El otro día que Ricardo dijiste que lo habías leído como 5 veces, ¿verdad? Yo dije, este está bromeando, está mintiendo, una de las dos. Pero me imagino que lo has tomado como una especie de manual. Es que no es un libro para leerlo y engavetarlo. Este es un libro para estarlo usando como manual y en repetidas veces traerlo a nuestra vida y recapitular cantidad de consejos. No ha habido día, bueno, tal vez 2 o 3 en que no he discutido conmigo mismo diciendo, hoy no voy a enseñar Daniel, mejor voy a enseñar esto. Pero yo mismo me llamo la atención y me digo, no, es la Biblia nada más. Y claro que el libro está fundado en la Biblia, pero vaya lecciones las que hemos aprendido. Les recomiendo a los que no lo han leído. Y este era el punto que quería llegar. Muchas veces nosotros mientras estamos orando ni siquiera entendemos lo que estamos pidiendo. Y ese fue el caso de Daniel. Daniel estaba pidiéndole a Dios que por favor le enseñara qué iba a suceder en el año 70. Porque habían estado ya 70 años en exilio y Jeremías había profetizado que algo iba a suceder en el año 70. Entonces estaba preocupado Daniel. ¿Será que vamos a volver? ¿Será que algo malo le va a suceder al mundo? Por favor, enséñame. Y Daniel no sabía que lo que le estaba pidiendo a Dios era la revelación para que él supiera cuándo iba a venir el Hijo de Dios, el Mesías príncipe, a liberarnos del pecado. Muchas veces somos así. No sabemos lo que estamos pidiendo y Dios viene a nuestra vida y nos revela algo aún más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Las cosas que no hemos dicho con nuestra boca, pero las tenemos en el corazón, Dios las responde por medio de la oración. Y en el libro, esto toma mucho sentido en mi vida porque en el libro parece que hoy hablaba sobre no hacer que no vale la pena hacer nada hasta que oremos. Y eso lo estábamos viviendo en el ministerio de ICON porque hemos estado orando todo este tiempo para esperar la dirección de Dios. Y hemos estado orando y para eso nos reunimos para orar. Pero es que es por medio de la oración que nosotros tenemos una revelación de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso es tan importante la oración que hace Daniel y por eso quería decir eso, para que todos entendiéramos en dónde está Daniel, el hecho de que mientras él aún hablaba, mientras él aún está orando, Dios viene y responde su oración con algo más grande de lo que él dice literalmente, hasta que no oremos, no vale la pena hacer nada. Voy a hacer una pausa y decirles, no me sorprendería ni una pizca que la luz se vaya también, porque ahora la brisa es mucho más fuerte aquí y cuando está con ese viento es porque va a ser una hermosa tormenta. Así que si de pronto perdemos la señal, no se sorprendan. Nosotros igual vamos a seguir grabando para que quede subido y luego ustedes más tarde puedan verlo. Así que continuamos. La siguiente pregunta, lo perdí. ¿Qué dice Yo la también siguiente? En el verso 7, no, eso es Filipenses. ¿Para quiénes Dios muestra misericordia? Ok, ¿para quiénes? Hay bastantes versos en los que los dice, pero te voy a leer este y vos explícalo. Lo perdí. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz.
por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Repetilo. Básicamente está diciendo que está aceptando contra ti pecamos porque nos olvidamos de tus mandamientos. Ujú. Entonces, aquellas personas que recuerdan los mandamientos de Dios van a alcanzar la misericordia de Dios porque se dan cuenta de que eso es lo que Él es. Pero entonces ya lo respondiste. Sí. Sí, Dios muestra misericordia para los que guardan su palabra. Sí, Y de hecho también respondiste la tercera. Y sí. Porque la tercera es que porque Israel estaba bajo maldición. De hecho, no solo Israel, están bajo maldición todos aquellos que no guardan la palabra de Dios. Y ahí se aplica en forma directa también a nuestras vidas, que todos los que no guardan la palabra y no la obedecen, obviamente están bajo maldición. Bien, antes de que perdamos la señal, vamos a ir a la gráfica, Sí, dale. porque todo apunta a que esto se va a caer. Es que vamos a hablar del Evangelio mismo. No hay duda, Quizás esto por es eso el enemigo esto es está- una guerra espiritual, como la que va a suceder mañana, en el capítulo 10. Ah, del versículo 25 hasta el versículo que es, Hasta el final del capítulo. ok, Hasta voy el a hacer 27. una gráfica con la que estimo ustedes fácilmente van a poder entender eso. Sin esta gráfica, por más que ustedes lean esos versículos, no lo pueden entender. Ahora, tengo que hacer algunas aclaraciones. La primera es decirles que he encontrado cuando menos 3 interpretaciones respecto a este pasaje, 3 interpretaciones aceptables, que entre las 3 varían en algunos detalles en cuanto a fechas, en cuanto a margen de error o en cuanto a un evento específico. Ninguna de esas 3 interpretaciones, aun cuando difieran, corrompen el propósito de la interpretación. Yo voy a explicar la que a mí me place en honor a la didáctica, es decir, en honor a que es fácil explicarla y entenderla. Sé que algunos estarán diciendo, ¿de qué habla, pastor? Por ejemplo, yo no voy a convertir los días en años, los años en días. Porque entonces tendría que explicar la escala de los años de 360, que era en aquella época. No como Solo para judíos, no para latinos. era en el calendario judío, no en el calendario gregoriano. Yo voy a tomar una relación de un calendario gregoriano. Entonces, esas cosas por supuesto que difieren. La otra cosa es, como simple ejemplo, los años bisiestos. Imagínense, me meto en todo eso. En un estudio panorámico y no profundo es la de no terminar. En un estudio profundo, sistemático, obviamente sí deberíamos, quizá, pero para fácil entendimiento, lo que voy a explicarles, necesitamos establecer tres condiciones para entender esta profecía. La profecía, los libros la reconocen como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Número 1, Talo, por favor, lee Jeremías 25 del 11 y 12. Esto tienen que anotarlo. Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Para ahí, ¿quién está hablando? Dios, ¿A través de quién? Jeremías, ¿Y qué está diciendo? que va a castigar al rey de Babilonia ¿Cuánto? después de 70 años. Después de 70 años va a quitarse la venida, se le va a quitar la vida al Mesías príncipe y va a ser el final de los tiempos. Eso lo está diciendo Jeremías. Jeremías es contemporáneo a Daniel.
Lo están diciendo en años diferentes, pero ellos son contemporáneos. Ok. Segunda cosa. Lee segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Ya está claro que son 70 años. Sí. Segunda carta de Pedro 3:8. Sí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda cosa, ¿qué dice ahí? Que un día es como 1000 años para Dios. Segundo antecedente a tomar en cuenta. Primero, 70 años. Segundo, que un día es igual a 1000 años. Esa es la escala profética que vamos a ocupar. Bien, y por último, vamos a tomar como antecedente que Cristo nació antes de Cristo. Que no sabemos cuándo nació Cristo. Véanlo acá. Voy a usar esto porque me dicen que en la pizarra blanca la señal no es muy buena. Pero como esto es poquito, mejor me vengo para acá. Aquí es el año 0 en que nuestro Señor Jesucristo nació. Para acá es antes de Cristo. Y para acá es después de Cristo. Ahora, el problema es que nadie está seguro cuál es el año 0. ¿Por qué nadie está seguro? Es que hubo una matanza de niños judíos, por lo tanto, durante todo ese tiempo no hubo asentamientos de bebés. Entonces Jesús no se sabe cuándo nació, porque no lo asentaron. Y los historiadores dicen que hay un margen de error de más o menos 5 años. Eso significa que el Señor Jesús pudo haber nacido aquí o pudo haber nacido aquí. Y esto en historia no hay forma de responderlo ni de descubrirlo. Por último, para apoyar este punto, Sí. Este calendario se creó 300 años después de que esto sucediera. O sea que El gregoriano. El gregoriano. O sea que el Después margen de error en realidad es más. más. Sí, no son solo 5. Porque... Lo hizo Constantino. Sí, Sí, lo sí hizo fue Constantino. Constantino. Bueno, él fue el que dio la orden al monje Dionisio Exiguo. Dionisio, ese tipo. Pero imaginen todo el tiempo después de que eso sucedió. Por eso decíamos que el margen de error pues es grande. Bien, ¿recuerdan los 3 antecedentes? ¿Sí, Rosita? No. El frío no te deja recordar. Quizás no escuchan bien tampoco. ¿O no me escuchan? Hasta allá no se escucha, yo apenas te escucho. Y en internet se estará escuchando. Sí, por los micrófonos. Ok, bueno, entonces sigamos. Y ustedes acérquense un poco, porque igual a mí el agua ya me está llegando. Bueno, rápidamente, los antecedentes es, número 1, ¿Cambiamos? no, estamos bien. Número 1, la escala profética. 1 es 1000 años. 70 años. Número 2, 70 años. Y número 3, No sabemos cuándo nació más o Cristo. menos 5. Bien. Ahora vayámonos a Daniel 9:25. Ustedes no lo busquen, Talo lo va a ir leyendo. Sabe pues y entiende que desde la salida Ahora vamos a hacer un diagrama lineal interpretando el tiempo. Desde la salida, de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. aquí, desde este punto, que la mayor parte de los historiadores dicen que fue en el 445 antes de Cristo. Hay algunos que dicen que fue 444 y ahí va la cosa. Pero en el 445, seguí. Esto, por Hasta- cierto, está en Nehemías, Nehemías capítulo 1. Hasta el príncipe, hasta el Mesías príncipe, Ajá. van a haber 62 semanas ¿Sí? y 7 semanas. Van a haber 7 semanas y 62. y 62 semanas. Ajá, ¿qué más dice? Se volverán a edificar la plaza y el muro Ajá. angustiosos. ¿Sí? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Después de Mesías. esto se quitará la vida al Mesías. Después
de la semana 62. Muere Jesús. Después de la semana 62 más 7. Sí. Después, hasta el verso 27 ahora. Y por otra semana, Y por otra semana, que ajá, vendría a ser la 70, sí, confirmará el pacto con muchos. sí, A la mitad de la semana, a la mitad de esta semana, 3.5, 1.5, se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. aquí cesará el sacrificio a la mitad de esta otra semana. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, Ajá. vendrá el desolador, Vendrá el desolador. hasta que venga la consumación y lo que esté terminado se derrame sobre el desolador. Aquí termina todo. Ahí llega el juicio del desolador. Bien, ahora voy a ponerle las cotas a este diagrama. Dani, lo puedes acercar para que se vean bien los números. Pero están viendo bien. Las cotas son... Jesús moriría, vean ustedes, en la semana 69. Esta es una semana. Entonces esto son 70 semanas. ¿Estoy dando a entender? Bien. Ahora vamos a tomar los antecedentes. Los antecedentes son que un día, lo que vamos a buscar ahorita es cuando la fecha en que le quitarían la vida al Mesías príncipe. ¿Cuándo va a ser? Va a ser en el año 69. Semana 69. La semana 69. Pero ¿cómo entender eso? Bueno, miren esto. 69 semanas por 7 días es igual a 483. Como un día es igual a un año, entonces estos son 483 años. ¿Cuándo fue dada la orden? En el 445. Entonces nos traemos esto para acá y restamos del 483 al 445, suman 38 años. Pero, ¿recuerdan el más o menos 5? Entonces se le restan 5 y resulta el año 33. ¿Cuándo se le quitaría la vida al Mesías príncipe? En el año 33 después de Cristo, que es lo mismo que la semana 69. La pregunta es, ¿cuántos años tenía Jesús cuando murió? 33. Fue profetizado muchísimo tiempo antes, muchísimo tiempo atrás de que sucediera. Por eso los escépticos dicen, no, eso no es profecía, es historia. Dios advirtió cada detalle, pero hay un punto y aparte entre la semana 62 y la semana 70. Está este bloque. Te explicamos ahora. Ese bloque nosotros le llamamos el período de la gracia, porque es cuando el tiempo del Señor proféticamente se detiene y nosotros entramos Esta llave. en esta llave, nosotros entramos ahí a algo que se llama tiempo de la gracia. Es donde estamos ahora. Sí, es lo que vimos hoy, que ahora Ponele nosotros... fechas. ¿Desde cuándo empezó el tiempo Sí. de la gracia? Hay algunos que dicen que comenzó en el año 33 Hasta, hasta el rapto. o sea que estamos desde el 33 hasta el 2020. Si es que el Señor viene en el 2020, Entonces la época de la gracia empieza cuando Jesús muere y resucita y hasta... termina cuando Él nos lleva a nosotros. Exactamente. Ahí el reloj empieza a correr otra vez, el reloj de las 70 semanas, y empieza la última semana, que son 7 años, la semana que hemos estado estudiando en Apocalipsis, y que ya vimos que a la mitad de la semana, y ¿Cuántos años dura la tribulación? 7 años, ¿Y una semana es igual? 7 años, o Y- 7 días, Y
a la mitad de la tribulación, ¿qué era lo más grande que iba a suceder? La abominación desoladora. Que el anticristo se revela como anticristo y quiere hacer que le adoren a él. Y lo que vimos ayer, que Antíoco Epífanes es también un prototipo de lo que va a ser el anticristo a la mitad de la semana. Y eso es todo. Esta es la esencia del evangelio. Sí. La Está explicada venida, toda la Biblia. La venida, muerte, casi resurrección y el regreso de Jesucristo. Ahora, miren, acabamos de explicar en 10 minutos una profecía tan compleja. Bueno, no es compleja. Y con lluvia. Y con lluvia. No es compleja. En realidad es sencilla y es práctica. Lo que sucede es que necesitamos un poquito de historia, un poquito de teología, un poquito de conocimiento profético. Y ya aplicado de esta forma, les pregunto, ¿lo entendieron ustedes? ¿Sí? ¿Podrían hacerlo solos? Los que sí lograron oír, lo pueden hacer solos, ¿de acuerdo? Los que están allá, que si ustedes de la lluvia están oyendo, ¿qué van a entender? Pero en fin, los que sí vos, Calero, ¿lo podrías hacer con números? Ok, pero se las voy a repetir para que todo esté fácil. Mire, 445 fue cuando en Nehemías se dio la orden de que los judíos podían regresar. Ese año fue. Jesús iba a morir en la semana número 69. Como debemos convertir 69 a años, ¿cómo se convierte? 483 años. Entonces solo se resta esto y obtenemos la edad en que el Mesías moriría. Pero como ya sabíamos que el Señor nació más o menos 5 años, entonces se le resta 5 y ya está. Luego, este paréntesis es la época de la gracia. Y después de la época de la gracia, la semana número 70. Y ya está. ¿Calero? Sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿podrías vos dibujarlo? Te paso aquí y lo explicas. Hecho. Si Calero dijo que él puede explicarlo, todos ustedes pueden explicarlo también. Así que debo asumir que... ¿Algo, Jenny? Tu teléfono también se murió. Wow. Bueno, entonces si no hay nada es porque se desconectaron, o porque no había señal, o porque lo entendieron perfectamente. Cerremos entonces en dónde está nuestro Señor Jesucristo acá. Antes sí había preguntado el hermano, ¿cómo se llamaba? De Daniel 9, donde le habla el ángel. 21. ¿Y cuál fue la pregunta? La 22 dice que, porque dice que el ángel le dijo, y me hizo entender y habló conmigo diciendo. No sé de versículo ni sé de qué están hablando. El 21 y el 22. Lo que sucede es que Daniel estaba confundido porque no sabía lo que iba a suceder en los 70 años. Ajá. Y Gabriel viene y le explica. Gabriel era utilizado por Dios, o es utilizado por Dios para las buenas nuevas del Mesías. ¿Y cuál fue la pregunta? Que él no entendió porque decía que le iba a hacer entender. Ah, ok. Porque Gabriel era el mensajero. Y él iba a hacer entender eso. Bien, ¿dónde está el Señor Jesús en todo esto? Ahorita está en los cielos. En esto. En esto, Jesús. En De él es la profecía. ¿Acerca de qué? De su venida, muerte y su segunda venida. Tal lo dijo al principio, esto es todo el Evangelio. Porque está hablando de la muerte de Jesús, del periodo de gracia que Él iba a darnos por su muerte y luego de la justicia. Noten, desde la venida de Jesús, solo es una semana. Lo que pasa es que el reloj de Dios está detenido. ¿Sí entienden esto? ¿Qué lo detuvo? El sacrificio perfecto de Jesús. La gracia de Cristo. Entonces, nosotros hoy estamos en ese periodo de evangelismo mundial en donde la gracia de Cristo nos da acceso al trono de su gracia. Sí. Tiene preguntas. Dice, ¿por qué la división así de 7 y
en estos 7 años fue parte de la reconstrucción y de todo lo que estaba sucediendo en Reconstrucción del templo. Sí, los muros, no del templo, y meternos en todo eso y ahí, pero es un periodo de reconstrucción en Jerusalén. ¿Qué más? Y aquí dice, el pastor dijo que un día es igual a 1000 años y después un día es igual a un año. No, la escala profética dice que un día es igual a un año y un año es igual a 1000 años. Entonces la escala puede ocuparse un día igual a un año o un año igual a 1000 años. Más. Bien. Hasta ahí tenemos entonces las disculpas por la señal si no fue buena. Cayó un buen chubasco acá. Pero lo importante es que logramos entender una de las profecías más hermosas. Si ustedes hacen esto en casa lo van a entender mejor. Tómenlo como tarea, hacer los numeritos. Y como ahí quedó grabado. Ahora, mira, quiero animar a todos los que están viendo esto a que este es un método evangelístico. Solemos evangelizar diciendo, Jesús te ama y te va a perdonar de tus pecados, Él va a llenar el vacío, y así con ese emocionalismo. Pero este también es un método evangelístico. Decirle a una persona que es matemática, a un historiador, a alguien que le encanta. Culpar a Talo para los emotivos, porque los ha puesto muy mal a los emotivos. Lo que Talo está tratando de decir que este es otro método de evangelismo. A los no amantes de la emoción, esto los apasiona. Ahora, te voy a contar el testimonio. Fuimos a predicar a una oficina de gobierno esto, y me dijeron, por favor, evangelizarlos. Y esto usé para evangelizarlos. Y ese día se convirtieron en muchas personas. No, de hecho, te puedo asegurar que esto en una universidad, en un grupo de universitarios les va a fascinar. A esto, a un grupo de gente muy intelectual, van a decir, ¿en serio? Y van a empezar a preguntar sobre las fechas, y van a empezar a preguntar sobre el calendario gregoriano, y van a empezar a averiguar sobre el más o menos 5, porque claro está, son detalles tan académicos que estimulan el intelecto. Entonces a eso se refiere Talo al sugerirles que es una herramienta de evangelismo bárbara, que aquellos de ustedes que quieran asimilarlo, practíquenlo y ocúpenlo como herramienta. Entonces mañana en la mañana, ¿por qué no lo practican? Y dicen, voy a hacerlo todo yo solo, le voy a llamar a un amigo y se lo voy a contar. Exactamente, exactamente. Y podemos, no estamos diciendo con esto de que intentamos justificar la gloria de nuestro Señor Jesucristo a través de métodos matemáticos o científicos, pero debo decir, la Biblia es un libro científico. Claro que termina la parte científica en donde comienza la fe, pero la fe que la Biblia prescribe está basada en mucha ciencia. Claro que habrá momentos en que no la va a conciliar, como por ejemplo no puede conciliar la resurrección con el método científico, porque la ciencia no puede investigar la resurrección. Eso es solo fe, pero todo lo demás, la Biblia es pasión, porque es ciencia y es sabiduría. Aquellos que quieren amarla, guardarla y respetarla crecerán en muchas áreas de la vida. Bueno, el tiempo ya lo hemos sobrepasado. Recordarles, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cualesquiera noticias que recibamos esta noche, recuerden que nuestro deber es seguir orando, que Dios dé sabiduría al presidente, que Dios nos guarde, que se glorifique en medio de esta pandemia y a poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Señor, te agradecemos por este tiempo y te rogamos que tu palabra vaya por cada esquina de este planeta. Gracias porque es apasionante estudiarlo. En Cristo Jesús. Amén. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches.